En una reunión familiar dije, no puedo esperar a nuestras vacaciones. Entonces mi padre respondió con una carcajada. Son solo para la familia, sin ti. Todos se rieron a carcajadas. Yo solo asentí y me fui. 5 días después, mi mamá intentó retirar $5,000, pero entonces bloqueé la tarjeta y escribí, paguen sin mí. Entraron en pánico y me demandaron. Debí haber sabido que algo andaba mal en el momento en que mi mamá me invitó a cenar. Era un jueves por la noche. Acababa de terminar de crear una pila de exámenes de ortografía cuando vi su nombre aparecer en mi celular. Nunca llama entre semana a menos que algo esté mal, pero esta vez su voz era alegre. Ven el domingo, dijo. Vamos a hacer una parrillada. Solo la familia. Solo la familia. Esa frase me sonó un poco diferente después de todo lo que había pasado el mes anterior. Verán, unas semanas antes, había hecho un viaje corto con Emily, mi novia desde hacía aproximadamente un año. Nada extravagante. Ambos tenemos trabajos de día. Yo soy maestro de 4º grado. Ella es higienista dental. Dividimos los gastos. Nos quedamos en una cabaña modesta en las afueras de Boulder. Hicimos algo de senderismo, tomamos algunas fotos, la pasamos muy bien, tranquilo, pacífico. No invité a nadie más porque no era un viaje familiar, era para nosotros. Al parecer, esa decisión me convirtió en el malo de la película. De alguna manera, mis padres se enteraron. La historia de Instagram de mi prima probablemente nos delató. Emily y yo contra un fondo de montañas nevadas, sonriendo, sosteniendo una cerveza artesanal barata. Yo no la publiqué, pero no importó. En 2 días recibí llamadas de Terra, mi hermana, diciendo que estaba siendo egoísta. Matt, mi hermano mayor, dijo que yo había cambiado. Mi mamá no gritó, pero me soltó todo el peso de la culpa. Siempre hemos estado ahí para ti, Andrew, dijo. Pero cuando tienes un poco de tiempo libre, huyes como si no existiéramos. Actuaron como si me hubiera ido a Europa sin avisarles, como si los hubiera sacado de mi vida, como si les debiera algo. Ignoré la mayor parte. Supuse que se les pasaría. Siempre lo hacían. Así que cuando mi mamá llamó para la cena del domingo, pensé que tal vez esta era su ofrenda de paz. Imaginé que las cosas podrían estar tensas, pero tal vez podríamos hablarlo. Además, eran mi familia. Y en el fondo pensé que tal vez estaba exagerando. Llegó el domingo. Llevé una botella de vino tinto. Nada caro, solo algo agradable. Cuando llegué a su casa, el patio trasero estaba lleno. Mi papá estaba en la parrilla. Matt y su esposa bebían cerveza. Terra revisaba su celular y mi mamá ponía la mesa. Nadie pareció sorprendido de verme, pero nadie me saludó. Nos sentamos. Sostuve una conversación superficial con la esposa de Matt, tratando de no tomarme la ley del hielo como algo personal. La comida estaba buena, aunque un poco desabrida. En un momento, mi madre preguntó cómo estaba Emily. Dije que estaba bien. Eso fue todo. Ninguna pregunta más. Solo silencio. Tratando de aligerar el ambiente dije, no puedo esperar a las vacaciones de verano. Necesito unas vacaciones de verdad. Fue entonces cuando sucedió. Mi papá soltó una carcajada, fuerte y forzada, como si la hubiera ensayado, y dijo, esas son solo para la familia. Sin ti. La mesa estalló en risas. Matt, de hecho, aplaudió. Terra resopló y dijo, sí, supongo que no nos necesitabas, así que ya no te necesitamos. Mi mamá solo sonrió, como si todo fuera una broma inofensiva, como si no fuera a propósito. No dije nada, solo asentí y me levanté, dejando el vino atrás. Nadie intentó detenerme, nadie se despidió. No fue hasta 5 días después que me di cuenta de que no solo estaban tratando de humillarme, estaban tratando de sacarme algo. Esa tarde, recibí un mensaje de mi banco. Mi mamá acababa de intentar retirar $5,000 de la tarjeta conjunta que, estúpidamente, nunca había cerrado. Hacía mucho tiempo que había establecido un límite de retiro de $400 por día, más por mí que por otra cosa, y ese límite fue la única razón por la que la transacción no se completó. Ya no estaban pidiendo, estaban tomando. Me quedé helado por un segundo. Luego bloqueé la tarjeta por completo y cambié también el alias de la cuenta a Paguen sin mí. 1 hora más tarde, WhatsApp zumbaba como loco. Mamá dijo que todo era un malentendido. Papá dijo que estaba exagerando. Matt me dijo que dejara de hacerme la víctima. Terra solo envió emoticonos de risa y una captura de pantalla del mensaje de rechazo de la tarjeta, como si fuera una broma. Respondí una sola vez. Ok, eso fue todo. Sin discusiones, sin drama. Simplemente los corté de mi vida. Pero ese no fue el final. 3 días después, llegué a casa del trabajo y encontré la puerta de mi departamento entreabierta. No forzada, sino sin seguro. Y adentro, de pie en medio de la sala, estaban mis padres. Y no estaban solos. Me quedé helado. Emily fue la primera en darse cuenta. Estaba justo detrás de mí, cargando una bolsa de comida para llevar que habíamos recogido de camino a casa. Su agarre en las asas se tensó cuando vio a mis padres en la sala. Mi papá estaba hojeando uno de mis viejos álbumes de fotos como si fuera una revista de sala de espera. Mi mamá tenía los brazos cruzados, de pie junto a una bolsa que obviamente había traído con ella. No eran cosas para pasar la noche, más bien botanas, papeles, carpetas, como si planeara quedarse un rato.
Detrás de ella, Terra estaba acostada en el sofá con los zapatos quitados. Ni siquiera levantó la vista de su celular. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, sin gritos, sin pánico. Solo confundido, enojado, sí, pero sobre todo atónito. Mi mamá sonrió como si todo esto fuera normal. Necesitábamos hablar. No contestabas, así que vinimos. No estaba contestando porque intentaron sacar 5,000 de mi cuenta. Ella desestimó eso con un gesto. Era para las vacaciones. Sigues siendo parte de esta familia, te guste o no. Entré completamente al departamento. Emily se quedó en la puerta. Podía sentir su inquietud irradiando desde detrás de mí. No la culpaba. Ninguno de ellos siquiera reconoció su presencia. Mi padre habló a continuación. Has estado diferente desde que empezaste a salir con ella. Egoísta. Como si ahora fuéramos una carga. Terra se rió suavemente. Siempre has sido un informal. Lo de Colorado solo lo confirmó. Esto era diferente. Yo no era rico, ni de lejos. Tenía préstamos estudiantiles, la renta, un carro modesto y un sueldo que apenas cubría todo. Este viaje había sido planeado con meses de anticipación. Incluso trabajé 2 fines de semana para poder pagarlo sin tocar mis ahorros. Así que sí, era personal. Emily finalmente habló. Se metieron a su departamento. Eso no está bien. Mi mamá le lanzó la mirada más fría que he visto en mi vida y dijo, esto es un asunto familiar. No les dije que se fueran de inmediato. Debería haberlo hecho, pero una parte de mí quería entender cómo se habían convencido de que esto era aceptable. ¿Qué gimnasia mental les hizo pensar que tenían el derecho? No tardó mucho. Cuando mi padre me dijo que les debía unas vacaciones por abandonarlos, exploté. Tienen que irse, ahora. Mi mamá intentó con la culpa. Mi papá intentó con el sarcasmo. Terra hizo un comentario sobre cómo a Emily debía encantarle el drama. No me importó. Abrí la puerta y señalé hacia afuera. Finalmente se fueron, todos ellos. Mi mamá fue la última en salir. Se volvió hacia mí justo antes de irse y dijo, «Te vas a arrepentir de esto». Cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé allí de pie. Emily se sentó y me miró. «Esto no es normal, Andrew». Asentí. Lo sé. No dormí esa noche. Seguía pensando en la tarjeta compartida, en la mirada en el rostro de mi papá cuando me dijo que había cambiado, en lo segura que se veía mi mamá cuando allanó mi casa, como si me estuviera haciendo un favor. Fue entonces cuando me di cuenta. No podía dejar pasar esto, así que llamé a alguien con quien no había hablado en meses. La hermana mayor de mi mamá, mi tía Denise, la oveja negra de la familia. Cortó lazos con mis padres hace años por algo que nunca me explicaron, pero yo siempre le caí bien, y a ella nunca le cayeron bien ellos. Cuando contestó, no pareció sorprendida. Me preguntaba cuándo ibas a llamar, dijo. Vi las capturas de pantalla del grupo de chat. Tengo algunas cosas que decirte. Y fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a cambiar. No había hablado con mi tía Denise en al menos 3 años. Vivía al otro lado de la ciudad en una casita que había heredado de nuestra abuela. Y aunque nunca venía en los días festivos, siempre enviaba tarjetas. Para cumpleaños, graduaciones, incluso las pequeñas. Nunca supe la historia completa de por qué se distanció de la familia, solo que mi madre la llamaba inestable y mi padre decía que era tóxica, pero en ese momento era la única persona en la que podía pensar para llamar. Me invitó a su casa esa misma noche. Denise no perdió el tiempo. Tan pronto como entré, me entregó una carpeta de Manila y dijo, «Tu madre ha estado manipulando a la gente durante años. Tú solo eres el último objetivo». Ni siquiera me quité el abrigo. Dentro de la carpeta había impresiones de mensajes de texto, transferencias bancarias, fotocopias de correos electrónicos antiguos, cosas de cuando ella ayudaba a mis padres económicamente, aparentemente mucho antes de que yo estuviera involucrado. Pidieron prestados $10,000 para reparar el techo en 2012, dijo. Descubrí más tarde que lo usaron para irse de crucero. Le dijeron a todo el mundo que yo mentía. Dijeron que tenía problemas de memoria. Sentí como si tragara arena. Sirvió 2 copas de vino tinto y continuó. Según ella, mi madre siempre había sido buena para generar culpa. Buena para pintar a la gente como ingrata cuando establecían límites. Denise había intentado alejarse suavemente, luego firmemente y finalmente con abogados. Pero la familia se puso del lado de mi mamá. Ella era la dulce, la hija leal, la madre sacrificada. Denise fue tildada de reina del drama y toda la familia extendida le aplicó la ley del hielo, excepto yo. Te he estado vigilando, dijo. Sabía que intentarían arrastrarte a esto eventualmente. Le conté todo. Colorado, la cena, la tarjeta del banco, el allanamiento. Ella solo asentía como si lo hubiera esperado. Puedo ayudar, dijo. Pero si lo hacemos, tienes que estar preparado para que te odien. Lo estaba, ya lo estaba. Así que ideamos un plan. No un plan de película exagerado, sino algo simple, silencioso y efectivo. La venganza no iba a ser ruidosa, sería inteligente. Paso 1. Denise tenía una amiga que trabajaba en cumplimiento financiero. Me ayudó a cortar legalmente todos los lazos financieros restantes con mis padres. Cerré cada cuenta inactiva, cambié cada contraseña, los eliminé de mi seguro y de mis contactos de emergencia. Fue meticuloso, y cuando terminé, me aseguré de que lo supieran. Paso 2. Envié un único mensaje al grupo de WhatsApp familiar.
Solo una captura de pantalla del saldo de la cuenta cerrada. Sin pie de foto, sin explicación. Terra respondió con una serie de signos de interrogación. Matt preguntó si estaba teniendo una crisis nerviosa. Mi mamá llamó 3 veces. No contesté. Y luego vino el verdadero golpe. Denise tenía algo más. Fotos. Antiguas. De mis padres en casinos, en bares, en lo que obviamente eran unas vacaciones de lujo en Aruba, fechadas el mismo mes que me dijeron que apenas llegaban a fin de mes y que necesitaban que les ayudara con los servicios. Reconocí la ropa. Habían usado esa culpa para pedirme dinero más de una vez. Así que publiqué una de las fotos en Facebook. El pie de foto. A veces, las personas que te llaman egoísta solo están enojadas porque dejaste de financiar su estilo de vida. No etiqueté a nadie. No fue necesario. Explotó. Los primos comenzaron a enviarme mensajes. La hermana de mi papá me llamó irrespetuoso. Terra publicó una historia críptica sobre traidores familiares. Y Matt me envió un mensaje de voz que ni siquiera me molesté en abrir. Pero entonces Emily me llamó a la sala. «Tu mamá está aquí». Miré por la ventana. Efectivamente, mi mamá estaba en la puerta principal. Esta vez, no estaba sola. Trajo a alguien con ella. Y fue entonces cuando me di cuenta de que solo estábamos a mitad de la tormenta. Trajo a mi tío Brian. Si no saben quién es Brian, siéntanse afortunados. Es el hermano menor de mi papá, ruidoso, arrogante y siempre tratando de hacerse útil en situaciones que no le conciernen. El tipo de persona que piensa que yo lo arreglo es un rasgo de personalidad. No lo había visto en casi un año, lo cual fue intencional. Estaba de pie junto a mi mamá en el porche como una especie de matón, con los brazos cruzados y gafas de sol, aunque ya casi atardecía. Mi mamá no parecía enojada, parecía cansada, o al menos quería parecer cansada. La mirada de una mujer que sentía que se había equivocado y finalmente había venido a ofrecer una rama de olivo, solo que una bañada en gasolina. Emily se quedó adentro, observando en silencio desde la cocina. Salí y cerré la puerta detrás de mí. «Necesitamos hablar», dijo mi madre. No me moví. «No creo que tengamos nada que hablar». Brian saltó de inmediato. «Avergonzaste a la familia. Esa publicación que hiciste, eso estuvo fuera de lugar, Andrew». Casi me reí. Fuera de lugar fue intentar vaciar mi cuenta. «Cometió un error», espetó Brian. «Pero tú no cometió un error. Tomó una decisión. No actúen como si no estuvieran enterados». Mi madre levantó las manos como si estuviera atrapada en medio de algo en lo que no tenía parte. «No vine a pelear. Vine a hacer las paces». No dije nada. «Queremos que vuelvas para el viaje familiar», continuó. «Cancelamos los planes originales. Vamos a un lugar más pequeño. Pensamos que tal vez podríamos empezar de nuevo». Así que eso era. Querían reiniciar el juego. Nuevas reglas. Borrar el tablero. Fingir que nunca sucedió. Conocía ese truco. Lo habían hecho después de cada gran pelea en el pasado. Llamarlo un malentendido. Ofrecer algún gesto de paz y luego volver al mismo ciclo manipulador una vez que yo aceptaba. Pero esta vez no estaba interesado en jugar. «No voy a ir a ningún lado con ustedes», dije. «Y si aparecen aquí de nuevo sin ser invitados, voy a presentar una denuncia». Brian se burló. «¿En serio estás amenazando a tu propia madre?» «No. Estoy protegiendo mi vida. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo». La expresión de mi mamá finalmente cambió, como si no pudiera creer que hablaba en serio, como si yo fuera el que estaba escalando las cosas. Luego me dio una mirada que no había visto desde que era niño, una mezcla de lástima y desprecio, como si estuviera de luto por alguien que ni siquiera estaba muerto. «Ya no eres la misma persona», dijo. «Has cambiado». Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo decía como un insulto. Se fueron del porche sin decir otra palabra, sin salida dramática, sin una súplica final, solo silencio. El tipo de silencio que significa que no habían terminado, que se estaban reagrupando. Adentro, Emily me miró como si esperara que el peso se levantara. «No ha terminado», le dije. «No van a dejarlo así». Y no lo hicieron. 2 días después, recibí una notificación de que alguien había presentado una queja formal ante la junta escolar, anónimamente, alegando que yo era emocionalmente inestable y que estaba creando un ambiente hostil para los estudiantes. No esperaba que involucraran a la escuela. El correo electrónico llegó un miércoles, justo antes del almuerzo. Asunto: aviso de preocupación. Se requiere acuse de recibo inmediato. Al principio pensé que era spam. Luego vi el remitente. Oficina de Conducta Profesional, Distrito 14. Dentro había una queja formal, anónima, pero lo suficientemente detallada como para hacer daño. Decía que yo era emocionalmente inestable, posiblemente deprimido, y sugería que problemas personales estaban afectando el ambiente de aprendizaje. No se citaban eventos reales, solo frases vagas como comportamiento errático y tono preocupante en el aula. Incluso mencionaba a Emily, aunque no por su nombre, y se refería a conflictos de relación que podrían haber sido observados por menores. Sentí como si me hubieran golpeado. Me quedé sentado, helado, en mi escritorio, todavía sosteniendo el termo de sopa a medio calentar que acababa de abrir. Esto no era un malentendido.
Esto fue planeado, precisamente dirigido a lo único que me quedaba y que no podían tocar, mi trabajo. Esa tarde estuve en la oficina de la directora. El rostro de la señorita Cover me decía que sabía que todo el asunto era un desastre. Me dijo con cuidado que no estaba emitiendo un juicio, que esto se manejaría de acuerdo con el protocolo. Me pondrían bajo observación informal y recursos humanos podría venir para una charla. Asentí. Dije que entendía. Salí sin decir más, pero por dentro, algo se rompió. Cuando llegué a casa, Emily me recibió en la puerta. Ni siquiera tuve que explicar. Simplemente le entregué el correo electrónico impreso. Lo leyó una vez y luego lo dejó. ¿Quién haría esto?, preguntó. Y ni siquiera tuve que pensar. Ellos lo harían. Más tarde esa noche llamé a Denise. Le conté todo. Tenías razón, le dije. No se detienen. Escalan. Ella no se regodeó. Simplemente se quedó en silencio y dijo, es hora de terminar con esto. Así que lo hicimos. Pasamos los siguientes días recopilando cada recibo, cada mensaje de voz, cualquier cosa que mostrara un patrón. Estaban los mensajes de mi mamá pidiendo ayuda con el supermercado justo antes de publicar las fotos de la playa en Cancún. La solicitud de Venmo que Terra envió con la etiqueta libros de texto, que luego descubrí que era un anticipo para los boletos de Coachella. Capturas de pantalla de correos electrónicos de mi papá, suplicando ayuda con el seguro del carro vencido, y el recibo con fecha de una televisión de pantalla plana nueva esa misma semana. Había ignorado estas cosas durante años. Las había tolerado. Creía que mantener la paz era más importante que llevar la cuenta, pero ahora estaba llevando la cuenta. Cuando el archivo estuvo listo, no se lo enviamos a mis padres, no los amenazamos con él, lo enviamos al grupo de chat familiar, el extendido, todos los primos, las tías que todavía enviaban tarjetas de Navidad, la gente que siempre creyó las historias de mi madre sobre su hijo abnegado que se distanció por culpa de su novia controladora. Tenía una sola frase mía en la parte superior. Antes de que crean la versión de mí de la que ellos hablan, vean la versión que nunca mencionaron. Luego, capturas de pantalla, recibos, líneas de tiempo, una captura de pantalla de mi aplicación bancaria mostrando el intento de retiro de $5,000, una copia del correo electrónico de la queja a la escuela con el asunto, y finalmente, una nota de Denise confirmando que ella había visto mucho de esto de primera mano a lo largo de los años. El grupo de chat explotó. Uno de mis primos preguntó si era una broma, otro simplemente respondió, Dios mío, la hermana de mi papá, que no me había hablado en años, me envió un mensaje privado y dijo, no tenía idea, lo siento, pero no todos lo sentían. Matt me escribió, esto es asqueroso, estás humillando a tu propia madre. Terra publicó en su historia, algunas personas no soportan que les llamen la atención, así que intentan quemar todo el árbol genealógico. Y luego vino mi mamá, no respondió en el chat, lo eludió y fue directamente a Emily. Emily me mostró el mensaje, decía, tú lo envenenaste, él no era así antes de ti, espero que seas feliz. Esa era su última carta, dividirnos, culparla a ella, reescribir la historia de nuevo. Pero Emily no vaciló, me miró y dijo, acaba con esto, con todo, lo que sea que tengas que hacer. Y fue entonces cuando supe lo que tenía que pasar. No sería ruidoso, sería definitivo. No le respondí a mi mamá después de que le envió el mensaje a Emily. No la llamé, no la bloqueé, ni siquiera respondí. Simplemente dejé que se quedara allí. 3 frases tratando de echarle toda la culpa a la mujer que amaba, como si yo fuera una especie de marioneta controlada, como si todo esto no hubiera estado gestándose durante años. Emily lo leyó una vez, cerró su celular y dijo, sabe que perdió. Esa fue la primera vez que lo creí. Tomé una decisión esa semana. No por ira, no por rencor, simplemente por necesidad. No iba a vivir con miedo a otra acusación falsa u otra visita no invitada. No iba a esperar a la próxima vez que decidieran volver a mi vida. Iba a asegurarme de que no hubiera una próxima vez. Así que llamé a un abogado. No uno de esos abogados llamativos de vallas publicitarias. Denise conocía a una mujer tranquila y aguda llamada Clara, que se especializaba en disputas familiares y órdenes de restricción. Fue tranquila, eficiente y ni siquiera parpadeó cuando le entregué la pila de capturas de pantalla e impresiones. Escuchó con atención, hizo las preguntas correctas y, al final de la reunión, tenía un plan. En una semana, se presentó la orden de no contacto, temporal, pendiente de aprobación total, que no tardaría mucho dado lo que había entregado. También presenté una denuncia por separado por el incidente en el departamento. Resulta que lo que mis padres hicieron ese día no fue solo drama familiar, fue un delito. Allanamiento de morada. Mi arrendador emitió una advertencia formal, cambió las cerraduras y se ofreció a instalar una nueva cámara de seguridad sin costo alguno. Incluso se disculpó. Dijo que en 10 años de alquilar nunca había visto algo así. Luego vino la mejor parte. Clara rastreó la queja anónima a la junta escolar. Su equipo obtuvo los metadatos del encabezado del correo electrónico, hizo coincidir la dirección IP y, sin sorpresa,
La rastreó hasta la Universidad de Terra. Ni siquiera se había molestado en usar una VPN. No presenté cargos. No tuve que hacerlo. Cuando mi abogada contactó a la escuela y les mostró el rastro de datos, inmediatamente retiraron la queja y cerraron el expediente. Ese fue el fin del daño profesional. Y fue el comienzo de algo mejor. Me tomé una semana libre. Tiempo libre de verdad. El condado me pagó el sueldo completo, probablemente por una silenciosa simpatía. Emily y yo usamos el descanso para buscar nuevos departamentos. Un nuevo comienzo. Paredes limpias, sin recuerdos atados a llaves viejas. Encontramos uno de 2 recámaras cerca de un parque con una cocina que a ella le encantó y un rincón de lectura que no sabía que quería hasta que lo vi. Nos mudamos a finales de mes. Denise nos ayudó a empacar. Estuvo callada la mayor parte del tiempo, pero mientras cerrábamos la puerta por última vez y entregábamos las llaves, me rodeó el hombro con su brazo y dijo: «Ese departamento fue tu primer paso para alejarte de ellos. Este es tu primer paso lejos». No dije nada, pero sabía que tenía razón. Después de mudarnos, eliminé el grupo de chat familiar. No lo abandoné, lo eliminé. Desapareció. No necesitaba noticias de personas que se sentaron en silencio mientras mis padres demolían mi vida. Algunos primos me contactaron en privado diciendo que esperaban que todavía pudiéramos ser cercanos, pero no respondí, no por ser cruel, simplemente porque estaba cansado de limpiar el desorden de las decisiones de otras personas. El trabajo mejoró. Mis alumnos me hicieron una fiesta de bienvenida con carteles de cartulina y dibujos a crayón. Emily enmarcó uno de ellos, una figura de palitos chueca que decía: «El señor A es el mejor», y lo colgó en el pasillo. Empecé a dormir de nuevo. Sueño real, del tipo en el que no te despiertas enojado o preparándote para el siguiente ataque. Una noche, unos 2 meses después de todo, Emily y yo estábamos sentados en el balcón con vino barato y una caja de pizza entre nosotros. El aire aún estaba cálido. No más celulares zumbando, no más emergencias. Le dije: «Siento que finalmente he salido de la casa. No solo físicamente, quiero decir, salido de verdad». Ella asintió. «Lo estás». Luego dijo algo que me sorprendió. «Sabes que vas a ser un buen padre algún día, ¿verdad?». La miré. No estaba bromeando. No estaba tratando de probar un punto. Simplemente lo estaba diciendo, como si viera algo que yo no había considerado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que toda esta tormenta, cada parte retorcida de ella, había despejado el camino para algo real, algo sano, algo que no estaba construido sobre la culpa, la obligación o el miedo. Por primera vez en mi vida adulta, no era el chivo expiatorio de nadie. No era un suplente. No era un mal hijo, un hermano decepcionante, un traidor egoísta. Era solo Andrew, y eso era más que suficiente.